Hola, hola, mi nombre es Romina Olate, yo soy médica de Humana Consultores y hoy día les vengo con este taller en el que les voy a comentar cuáles son las ventajas de la telemedicina para la prevención y promoción en salud. Así que vamos adelante. Bueno, primero, ¿qué es la telemedicina? La telemedicina habla de un servicio de salud que no necesariamente solamente habla de médicos, sino también puede ser cualquier otro profesional que se presta a distancia. O sea, de que no nos encontramos en el mismo espacio y este puede ser por diferentes elementos, no necesariamente solo por un computador, también se puede hacer por una tablet, por un teléfono. El punto o la clave de esto es que se encuentra un medio de comunicación y la distancia del usuario y en este caso del profesional, ¿ya? Esta manera de plantear la salud ha tomado un gran auge posterior a la pandemia y los resultados que se han visto son bastante positivos a pesar del desconocimiento que había previamente en esto. Actualmente, la mayoría de los centros de salud quedaron con algunas modalidades mixtas y además de que actualmente las plataformas de telemedicina a nivel mundial y en nuestro país están siendo cada vez más exitosas y se está demostrando su beneficio y confianza también en el proceso de salud de enfermedad. Ahora les voy a contar un poco de cuáles son estas ventajas para que las conozcan. Las ventajas de la telemedicina. Primero, para eso hay que entender cuáles eran las problemáticas que existían previamente para poder acceder a la salud. Uno de esos era de que era muy difícil a veces el acceso universal a la salud de todas las personas. Un ejemplo claro sería personas que viven en sectores rurales y que tenían que recorrer grandes distancias, lo que dificultaba un poco el acceso a la salud, a sus controles, a consultar sobre alguna duda, promoción en salud, saber si tiene que ocupar un fármaco o no. Entonces, aquí la telemedicina llegó como un buen elemento. Hay sectores rurales que están lejanos, pero tienen señal, etcétera. Y de esta forma se ha podido hacer más universal, no solo en los casos de personas de sectores rurales, sino también en sectores alejados simplemente. O vamos a ver más adelante algunos casos que también les voy a comentar aquí mismo en esta diapositiva. Entonces ha hecho mucho más expedito y cercano los profesionales de salud a la misma población, beneficiando en el fondo claramente de que toda la problemática de salud, autocuidado, dudas sobre tratamientos y fármacos se encuentre mucho más solucionable a la mano y con eso también disminuyendo los riesgos secundarios de no conocer sobre algunos elementos, evitando la automedicación, etcétera. También otra ventaja de la telemedicina es que se han reducido los costos. Y con esto no me refiero necesariamente que una consulta por telemedicina sea más barata que una consulta necesariamente que presencial. ¿Por qué? Para poder llegar a una consulta médica, por ejemplo, o de algún profesional, hay varios costos asociados que nosotros hemos tenido que tener para llegar a este espacio. Movilización, por ejemplo, quizás hemos tenido que dejar a la mamá, a la hermana, a la tía, a la hija o a alguien a quien, por ejemplo, estamos al cuidado con alguien más. También, por ejemplo, quizás yo soy alguien que trabaja y tengo horario hábil y se me dificulta acudir a mis controles o a los servicios, pero el servicio de telemedicina me presta quizás este beneficio de que en esta ventana del almuerzo, o pedir unos 15 minutos, que es distinto a perder todo un día laboral. Así que en sí nos ayuda a reducir costos, ¿ya? Otro beneficio es que agiliza tratamiento y seguimiento. Ya es sabido, existen diversas dificultades para poder acceder, en especial en el servicio público, al seguimiento y protocolo de especialización, y más en algunas patologías en las que se necesita pronto ya atención psicológica
o iniciar ya una terapia kinesiológica, porque son días de rehabilitación que vamos a perder. Entonces, esto lo que ha hecho es poder agilizar el tratamiento y el seguimiento. Aquí les di algunos ejemplos. Por ejemplo, un paciente con ACV, accidente cerebrovascular, que tiene que esperar derivaciones, etcétera. Les estoy dando solo un ejemplo. Nosotros podemos agilizar todo ese proceso por telemedicina, por ejemplo, tomando horas con fonoaudiología y con kinesiología. Y nosotros diremos, pero ¿cómo vamos a poder tener este tratamiento a distancia? Es increíble todo lo que se puede lograr, puesto que la mayoría de estos tratamientos, si ustedes los ven en la presencialidad, están primados por el seguir indicaciones solamente. Entonces, mientras tengamos una comunicación efectiva y expedita, podemos llevar adelante cualquier tratamiento, ¿ya? Entonces, se agiliza el tratamiento y los seguimientos. Facilita la educación en salud, que es otro punto que yo les decía. ¿Qué pasa o qué pasaba? Anteriormente, la mayoría de la gente, como no tenía acceso, le preguntaba a algún conocido o a internet y se quedaba con esa idea. Y esto pudiendo ser muy peligroso, puesto que si tú buscas en internet y no sabes filtrar la información, puedes encontrarte con diagnósticos catastróficos a cosas que no tienen ninguna relación. Entonces, en eso entra la telemedicina, que nos puede ayudar fácilmente a solucionar esto, solicitando una hora con algún profesional del área en la que tengo la duda, consultando y siendo responsable sobre mis decisiones, evitando así el mal uso de recursos y no solo eso, sino también de decisiones de fármacos, intervenciones o sobre algunas propuestas. Por ejemplo, a mí me pasa que alguien llega y dice, no, el traumatólogo me dijo que tenía que hacer esto y a veces uno no le pregunta, etcétera, y como que se niega. O como que a veces no aprovechan esos espacios con algún colega. Entonces, para eso está también este espacio de telemedicina y que te ayuda a poder, bueno, antes de haberme quedado quizás en ese minuto, me dio miedo la propuesta terapéutica que me dio el traumatólogo, voy a ir a pedir una segunda opinión. Y de esa manera uno puede tomar decisiones informadas. Y así múltiples casos más. Un seguimiento especializado expedito. En especial, existe de que una gran falencia de profesionales de algunas especialidades en algunos sectores y no está tan expedito encontrar horas de profesionales como, por ejemplo, especialidades no solo médicas, estoy hablando también de otras áreas como terapeutas o psicólogos. Entonces, de esta manera entra o atenciones de salud mental, por ejemplo, tanto con psiquiatras como con médicos generales que también pueden hacerlo. Y entonces aquí entra el servicio de telemedicina, que tiene la gracia de que podemos tener este servicio expedito y tomar horas, quizás yo misma estar viendo gente del sur de Chile que tiene menos acceso o más dificultades. Entonces sí podemos hacer un seguimiento bien expedito. Evitar exposición a urgencias o medios hospitalarios contaminados. No sé si sabían, pero los espacios hospitalarios, primero, aclaro que la mayoría de todos los espacios en los que estamos nosotros, desde mi cara y mis manos, están llenos de bacterias, que no son malos y hay unas buenas manos, pero nuestro cuerpo está acostumbrado a poder dar esta batalla y que no nos enfermemos si tenemos un buen sistema inmune porque nos estamos cuidando bien, nos lavamos las manos, tomamos esas medidas mínimas y no vamos a tener problemas. Pero si nosotros vamos a un ambiente hospitalario, nos vamos a encontrar con otra flora bacteriana, así se llama. Nos vamos a encontrar con bacterias que son más resistentes, son más fuertes, porque ha habido personas más enfermas, personas que han estado sometidas a otro tipo de antibióticos, y por eso son, digamos que son más guerrilleras. Entonces, cuando nosotros vamos allá, es probable que tomemos fácilmente o que nos encontremos en estos espacios hospitalarios más que están más contaminados y con bichos, digámoslo así, mucho más peligrosos y que pueden producirnos cuadros más alargados. Entonces, el hecho de evitar estos espacios es muy beneficioso en general en la población que tiene inmunosupresión, que tiene enfermedades crónicas o adultos mayores o niños. Entonces, de esta forma podemos empezar a hacer los primeros acercamientos de salud evitando esta exposición. Ese es un beneficio. Mejorar el acceso en caso de dificultades de movilización del paciente.
No solo hablamos de dificultades para acceder al espacio físico, por ejemplo, por movilizarme que no tengo vehículo, que ya es un problema, quizás me queda muy lejos, sino también estamos hablando de pacientes o personas con movilidad reducida, con discapacidad, adultos mayores postrados, etcétera. Donde de esta manera nosotros podemos tener este acceso y es igual de válido y nos puede servir de igual manera que estar presencial. Otra ventaja de la telemedicina es la comodidad. Y no es solo así como, ¡ay, qué cómodo esto! Así como ya, sino porque les pongo un ejemplo bien claro. Cuando uno está en una patología de salud mental, se encuentra triste, deprimido y no tiene muchas ganas de salir de partida, pero quiere ayudarse o alguien familiar me está ayudando a tomar una terapia. La comodidad me va a motivar a conectarme o a que yo mismo, por ejemplo, este familiar lo incite y le digo, pero tranquilo, si solo tienes que poner el computador. Uno a veces cree que por la barrera física va a ser mucho más difícil y la verdad es que no, porque la clave de estos procesos terapéuticos principalmente tienen que ver con la comunicación efectiva y con el seguimiento de órdenes en algunos casos. Así que la comodidad es algo que también se puede ver muy beneficiado en este tipo de consultas. ¿Qué otras ventajas más tiene la telemedicina? Bueno, beneficios para el médico en el sentido de que nosotros podemos tener en el fondo estos espacios también para poder, como trabajamos con el computador, podemos tener buenas historias médicas, tenemos darnos nuestros espacios. eh, en sí, podemos optimizar el recurso médico en todo Chile en general. O sea, estamos hablando de que podemos optimizar, me refiero a que a veces en algunos sectores se perdían horas médicas y en otros faltaban horas médicas, pero la telemedicina nos abre esta posibilidad a que podamos en realidad todos los médicos prestarnos al servicio de todos ustedes. Sí, también tenemos horas de telemedicina, que en este minuto es lo que está funcionando, ¿ya? Em, y bueno, claramente existen muchos beneficios, como el que ya les dije y que acá de nuevo lo vuelvo a poner en esta imagen, que es la democratización del acceso a la sanidad, que es en el fondo la universalidad del poder hacer de que toda la gente de cualquier etnia, de cualquier religión y de cualquier sector pueda acceder a salud solamente con algún medio de comunicación, digamos, porque puede ser también telefónica, vía WhatsApp, etcétera. Se evitan demoras en diagnóstico que antes por sectores muy aislados o por dificultades de distancia no era tan fácil. Existen también casos en los que necesitan ser vistos por subespecialistas, necesitan ser vistos por un ultra especialista. Me refiero a alguien que quizás es, son menos todavía de los que ya un especialista existe, por ejemplo, un genetista, que tenemos la mayoría en Santiago. Entonces, ¿qué hace la telemedicina? Me facilita en el fondo el acceso, evitando la demora, si yo estoy en Puerto Montt, por ejemplo. También, si yo tengo servicios de medicina o telemedicina expeditos que yo conozco, por ejemplo, tengo a Humana Health o tengo algún otro tipo de plataforma, Humana Consultores, y yo acabo de, me caí, claramente no es algo de urgencia, porque es algo de urgencia, etcétera, hay que acudir a su servicio de urgencia, pero tengo una duda, no sé si está bien que, por ejemplo, me eche esto o no, o qué hago. Estamos hablando de no casos de urgencia. Yo puedo fácilmente revisar mi plataforma de telemedicina y solicitar una hora, y en ese minuto enseguida, de manera expedita y de manera eficaz, poder hacer y tomar una acción que sea responsable. Reduce los tiempos entre la atención primaria y la derivación del especialista, que es lo que yo les decía. Pasa mucho esto de que los tiempos entre el médico general y el otro, en especial en la atención primaria, son bastante lentos. Entonces, de esa forma, porque hay pocas horas y son pocos los especialistas, dependiendo del sector, más todavía. Y ahí yo puedo trabajar
con que si, por ejemplo, en el consultorio me dieron hora para kinesiólogo, que era algo muy común, por ejemplo, o en algún centro para 3 meses, 2 meses, yo puedo tomar hora por telemedicina con kinesiólogo mañana y iniciar ya. Los procesos, las esperas de los tratamientos pueden ser perjudiciales para nosotros, en especial en los procesos de rehabilitación, fonoaudiológico, terapéutico, kinesiológico, de salud mental. No puede esperar, porque puede llegar a que nosotros partemos a nuestras labores diarias. Otro punto que ya les nombré y que tengo acá, que es el de evitar infecciones intrahospitalarias. Evitar la automedicación, que en el fondo es, y está relacionado con el hecho de que tenemos estas atenciones expeditas en salud y que podemos resolver todas nuestras dudas de esta forma. ¿Ya? Continuemos. Y algo súper relevante, además de la consejería en salud, es que nosotros también podemos, y la gente, la mayoría de la población, no conoce muy bien cuáles son los exámenes que tengo que realizarme, cuándo tengo que realizarme. Las guías del Ministerio de Salud están bastante claras sobre sus sugerencias, pero nosotros a veces, porque no tenemos tiempo, etcétera, no revisamos. Pero aquí está la telemedicina, que está al alcance de tu mano, literal. Si podemos hacer, por ejemplo, videollamada de WhatsApp, puedes salir con la duda y darte cuenta qué es lo que me falta. Quizás tengo 40 años y 50 años y nunca me he hecho una mamografía, un PAP. Necesito hablar con un profesional y quizás no he podido por mi vida agitada. Y en este caso, yo puedo tener acceso a chequeos médicos, puedo saber también cuáles son los que me faltan, etcétera, y empezar a tener una conducta responsable de mi salud, de su seguimiento y reconocer en el fondo cuáles son las medidas que debería tomar de manera expedita. La mayoría de la gente que no va o que no acude a estos centros de salud tiene que ver por falta de tiempo, principalmente porque los centros de salud quedan lejos. Y todo esto puede ser fácilmente solucionado por una atención de telemedicina. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, esta es una de las cartillas que se sugieren del Ministerio de Salud para los chequeos médicos, para que ustedes vean ahí, más o menos, yo les voy a comentar, y vean ahí si es que están al día, y si no, les recomiendo que tomen una hora mínimo por telemedicina, ¿ya? Por ejemplo, desde los 15 años en adelante es importante empezar a evaluar si tenemos algún problema de consumo problemático de alcohol, tabaquismo, y empezar a hacer y tomar medidas para el sobrepeso y obesidad. Todo eso por medicina y diversos profesionales, no solamente por medicina. Ahí también tenemos nutricionistas y otros profesionales, o sea, desde los 15 años ya deberíamos estar a codo con algún servicio de salud o con algún servicio de telemedicina de cabecera. Desde los 15 más, y dependiendo también de los antecedentes médicos, evaluar si hay hipertensión, diabetes o algún otro tipo de enfermedad infecciosa, como son la sífilis y la tuberculosis, pero eso es caso a caso también. Pero todo esto ya se debería empezar a ver. Entre los 25 y los 64 años hay que hacerse el PAP anual, ¿ya? Y eso también se puede solicitar por telemedicina las órdenes y de esa forma después, de manera más expedita, evitar la sobreexposición a los centros de salud, acudir ya con la orden lista y con los resultados en el fondo, de manera que evitamos un poco el estarnos movilizando, estarnos pidiendo tantos permisos, que son realidades que se viven, o quizá estar pidiendo que tengo que alguien me tiene que cuidar al niño, etcétera. De esa manera solo vamos dirigidamente a la función, por ejemplo, porque quizás me tienen que tomar el examen del Papá Nicolau y así tiene que ser presencial. Pero eso, todo eso puede ser revisado y puede continuar siendo evaluado por tu médico de telemedicina. Adultos de 40 años y más, por ejemplo, tienen que ya haberse hecho sí o sí control de la dislipidemia, mujeres entre los 50 y 59, o sea, mínimo mamografía entre 50 y 59, pero sobre los 40 ya hay que empezar a acercarse a consejerías que me enseñan a hacer el autoexamen de mama, que me den las órdenes para la ecografía o la mamografía y todo eso podemos hacerlo por telemedicina. Los adultos claramente también ya pueden empezar a tener evaluaciones de su funcionalidad, que también se pueden hacer por telemedicina.
Esto es lo mínimo, porque hay muchos otros elementos y claramente depende de caso a caso, tus molestias o consultas que podemos ir resolviendo por telemedicina. ¿Cómo puede influir la telemedicina en Chile? Bueno, primero que nada, entender de que el 31, estos son cifras que son del 2020, que habla de la distribución de las enfermedades en nuestro país. Y las enfermedades más comunes y al mismo tiempo también está asociado a las enfermedades que tienen mayor mortalidad son las enfermedades crónicas o cardiovasculares, digamos así, y los tumores. Las enfermedades crónicas cardiovasculares están relacionadas a las trombosis al cerebro, infartos al cerebro, infartos al corazón, infartos renales o trastornos de la circulación, como todo lo que conlleva las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedades de los pies, etcétera, ¿ya? Esas son las enfermedades del sistema circulatorio y son un 31% de las enfermedades y al mismo tiempo más o menos las cifras de mortalidad son similares. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto la telemedicina? Lo que pasa es que el 85% de estas enfermedades son prevenibles con cambios de estilo de vida saludable y con un seguimiento y chequeos médicos oportunos, además del seguimiento de si ya tengo una patología crónica, sea mínimo una vez al año. Todo eso, generalmente uno de los escollos, digámoslo así, o de las murallas para poder disminuir estos problemas, tiene que ver con lo mismo que yo les he hablado. No tenemos tiempo para pedir permisos laborales, no tenemos el costo para poder, entre que me cuiden al paciente, a alguien que yo cuido, por ejemplo, entre que tengo que moverme mucho para tener esas horas, em, entre que la verdad es que necesito comodidad porque mi vida es muy rápida, acelerada y no puedo pensar en eso. Todas estas enfermedades que son un 85% prevenibles, yo puedo tenerlas al control solamente por telemedicina desde mi casa. Desde mi casa, conectarme y empezar a hacer mis controles de crónicos con la doctora de telemedicina. Que ella me revise, que ella me deje los controles, que ella me revise los exámenes, el holter, que si tengo dudas de algo, etcétera. Son pocos en realidad los casos si nosotros precozmente nos acercamos a la telemedicina y a los controles en salud en los que necesitemos tanto el control presencial. Porque si yo estoy bien desde el inicio, empiezo con todo esto, es, no es tan común que tengamos que llegar al control presencial. Y esa es la verdad y eso es lo que se está viendo. Entonces, nosotros podemos, si tengo dudas sobre estas enfermedades, quiero empezar a dejar de fumar, no sé bien qué significa hipertensión, tengo antecedentes de que mis papás tuvieron un infarto al cerebro y tengo miedo. Tantas cosas que nosotros dejamos de preguntar y solamente preguntamos a Google o dejamos de hacer de manera que este 31% puede llegar a ser más cuando estamos hablando de que un 85% puede ser evitable. O sea, ahí la telemedicina puede ser un gran aliado como consejera para prevención, promoción y para poder también educarte sobre tus enfermedades o sobre cómo evitar enfermedades o controlar tus enfermedades. ¿Ya? Eso. Sobre los tumores malignos, que son un 25%, estamos en algo similar. Un 60% de los tumores malignos pueden ser evitables, aunque no lo crean. Sí. ¿Por qué? Porque también están relacionados con cambios de estilo de vida. ¿Pero qué son los cambios de estilo de vida? Bueno, entonces acérquese a su médico de telemedicina. Si no quiere que esto se desarrolle, hagamos los cambios de estilo de vida. Promoción, prevención en salud. Yo le puedo contar, si no yo, cualquier otro colega. Pero a eso voy. Con que esto puede ser expedito y resolverle mañana mismo así una pregunta tan pequeña como lo que yo les estoy diciendo, que los cambios de estilo de vida pueden evitar las enfermedades del sistema circulatorio en gran manera y los tumores malignos también, ¿ya? Entonces, quizá, o por ejemplo, pongámonos en el caso de que me dijeron que tengo un nódulo, tengo un quistecito, etcétera, tengo miedo, no sé qué significa, y cuando uno le cuentan algo, a veces queda como choqueado. Bueno, tomémoslo por telemedicina y hablemos con el colega en la tranquilidad de mi casa porque estoy nervioso, etcétera. ¿Ya? Las enfermedades del sistema respiratorio, aunque se cree de que porque estamos en distancia no se va a poder resolver para nada. La mayoría de las enfermedades respiratorias que nos afectan en el invierno
son enfermedades respiratorias altas. ¿Qué son esos? Son en virus que son como la gripe, ¿no? Entonces son enfermedades que con una buena educación del manejo general, signos de alarma, se pueden aliviar tranquilamente en la casa. Pero si yo, por ejemplo, te veo por telemedicina y noto de que tienes tales signos que yo te voy a contar o algún colega por telemedicina, bueno, ahí te voy a decir cuáles son los puntos o criterios para que claramente alguien te examine los pulmones, por ejemplo. Pero se puede. Y se ve mucho porque uno está tranquilo de lo que está haciendo. Porque al mismo tiempo yo claramente estoy acá desde la telemedicina, te veo con tu gripe o te veo con esta enfermedad respiratoria, pero claramente si me queda una sospecha de algo, uno actúa siempre en consecuencia a, fondo, con coherencia a no hacer daño, jamás. Entonces, mm, pero la mayoría de los casos son siempre viroses respiratorias que podemos manejar a distancia, ¿ya? O simplemente te puedo educar sobre cómo usar un inhalador. Entonces, la telemedicina puede influir en todas las áreas. Se cree, o se creía antes que no, y se está viendo cada vez más que sí. Y bueno, cualquier otro tipo de consulta, me duele la guatita, ¿qué hago? Llevo tanto tiempo con un dolor en el hombro, ¿cómo puedo manejar el dolor? ¿Qué me sugiere? ¿Qué examen? Me hicieron estos exámenes, no encuentro respuesta. Les estoy dando varios ejemplos de lo que yo veo constantemente por telemedicina y que vamos resolviendo con mis pacientes, ¿ya? Y acá les puse otro gráfico. Este gráfico habla de las causas más frecuentes de enfermedad, ¿ya? Y esto es en lo que se ve más común, ¿ya? Y tiene que ver más o menos con lo mismo que conversamos acá. Por ejemplo, tenemos hipertensión, tenemos trastornos de las grasitas, la artrosis, la diabetes, las infecciones respiratorias y todo esto. ¿Y por qué lo puse? Porque la mayoría de todas estas enfermedades de ambos gráficos, claramente la mayoría puede ser manejado y prevenido y ahí influye la telemedicina en la prevención y promoción por su gran facilidad de ser expedito, de ser rápido, de ser, puede hacerse sesiones una vez a la semana sin ningún problema y en la comodidad de tu casa. En la comodidad de tu casa poder ser responsable. Que me dijeron que la vecina me dijo esto, ¿qué hago? No, no sé, voy a pedir una horita con mi médico de telemedicina, ¿ya? Entonces, por eso les puse, porque en el fondo estas patologías pueden disminuir en todos los rangos que veo en estos dos gráficos si nosotros nos hacemos responsables de nuestra salud, pero también entendiendo y aceptando que a veces tenemos limitaciones para hacernos responsables, como distancia, quizás el costo del traslado y todos los problemas que yo le he puesto que pueden ser parte de esta historia, o quizás simplemente no puedo pedir días libres, pero sí puedo hacer mi consulta de telemedicina en el almuerzo. Hago démonos 20 minutos para conversar con la doctora. Entonces, podemos preocuparnos de nuestra salud, creo que no hay excusa. Y creo que un gran aliado de este ciclo actualmente va a ser toda la tecnología. Y en eso entra e influye la telemedicina. Entonces, la idea es que reflexionen en realidad en este minuto sobre cuáles son las cosas que quieren prevenir, antecedentes familiares, las enfermedades que ya tienen, los síntomas que tienen, se han hecho los chequeos y todo eso. Y si están con problemas de tiempo, eso, empecemos a agradecer la tecnología, a usarla de manera que nos ayude a crecer como personas y ahí tenemos la telemedicina. Entonces, yo acá espero les haya gustado, los dejo invitados en realidad a probar los servicios de telemedicina. Existe un gran, como al principio me pasa mucho, que siento como que ellos mismos, los pacientes como que se impresionan por lo mucho que podemos lograr en las sesiones, por la confianza que da el servicio, porque en realidad resuelve, es de verdad resolutiva. Y eso es algo que el tabú de la presencialidad nos tiene inculcado, pero no es tan así. Así que yo les invito a probar este nuevo elemento, no solo con el servicio de medicina, hay diferentes especialidades que a veces uno anda buscando, que el kine de acá quedó muy lejos, que el fono de acá no me gustó y está muy lejos, con quién dejo esto, que tiene solamente hora en este minuto. Bueno, probemos los elementos que tenemos y que la tecnología nos ha podido dar
Yo soy la médica de Humana Consultor. Nosotros también tenemos otras especialidades, todas capacitadas para poder resolver tus problemas. Te dejé varias dudas y espero que les haya gustado este taller. Los espero entonces en alguna consulta y si no, espero les haya gustado este taller. Me despido, soy la doctora Romina Olate. Muchos saludos.